Querido hermano, seguimos meditando en el Padre Nuestro, el corazón de la oración de la Iglesia, el corazón de Jesús hablando al Padre y comunicado a sus discípulos. Y estamos meditando sobre la invocación con que comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús hizo participantes a sus discípulos de esta conciencia de hijo porque los estableció en una relación de hijos verdadera. ¿Quién es mi hermano? Todo el que hace la voluntad de mi Padre. En el Padre Nuestro, Jesús le da poderes a sus discípulos para que repitan Abba, Padre, como Él lo decía. Es necesario que Dios nos comunique el poder de decir esto. Es necesario que el Padre nos comunique el poder de confiar. Confiar en el Padre como hijo es algo sobrehumano, algo que si el Padre no nos lo concede, que si Jesús no nos lo enseña, que si el Espíritu Santo no nos anima a hacerlo, es imposible para el hombre. Es curioso, una cosa tan sencilla, de apariencia casi hasta ridícula, decirle a Dios, papá, exige sin embargo una transformación del corazón que no puede suceder sin una nueva generación. Hay que ser reengendrado. Como le decía Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y de lo alto. En esta generación divina consiste la regeneración de que hablaban Jesús y los apóstoles. Darnos un corazón filial, fraterno como el de Jesús. Recrear en nosotros un corazón, cambiarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, como anunciaban los profetas. Introducirnos, sumergirnos, zambullirnos como en el bautismo, en ese gran nosotros divino, humano, del Padre y Jesús, el Espíritu Santo y todos los creyentes. Esa comunicación del Espíritu que pone en obra la comunión con ese nosotros divino humano. Jesús nos hace pues participar de su posición de hijo. Es la filialización, la instauración de la filialidad. No solo nos autoriza, sino que nos hace capaces de hablar con nuestro Padre Celestial con plena confianza, con confianza de niños, como el niño pequeño con su papito terrenal. Para referirse a este hecho, suele usarse la palabra adopción, pero es mejor hablar de filialización. La desventaja de decir adopción está en que suele tener en castellano un sentido predominantemente legal, exterior, por más que los hijos adoptivos sean hijos del corazón. Por eso, quizá es que con certero instinto, en el uso común, se prefiere precisamente decir hijo del corazón en vez de hijo adoptivo. La filialización es una realidad del corazón, un hecho que involucra la conciencia, la libertad, lo más íntimo de la persona y de su naturaleza. Jesucristo enseña que esta transformación es necesaria. Dice Jesús, en verdad os digo, si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en otro lugar dice San Pablo, solamente aquel que acepta la confianza
contenida dentro de la palabra Abba, encuentra el camino del reino de Dios. Así lo comprende el apóstol Pablo cuando afirma por 2 veces que la invocación a Padre en los labios del hombre es señal de filiación y de posesión del Espíritu Santo. Invocar a Dios como papá. Algo que parece tan infantil se demuestra, sin embargo, tan arduo que no puede lograrse sin una divina regeneración, sin un acto creador y omnipotente de Dios. Por eso, podemos barruntar un poco por qué no era cosa tan llana para la iglesia primitiva rezar el Padre Nuestro, y por qué la iglesia lo rodeaba de un respeto temeroso y reverencial. Dígnate, Señor, concedernos que gozosos y sin temeridad nos atrevamos a invocarte a ti, Dios celestial, como a Padre, y que digamos, Papá, Padre nuestro. Esta oración era entregada al catecúmeno, al que se iba a bautizar, como una oración rodeada de reverencia, de secreto, que no debía ser expuesta en la profanación. Una oración reservada exclusivamente a los bautizados. Ningún otro, nadie más, ni judío ni pagano, podía rezarla. Estaba rodeada de las mismas precauciones, del mismo secreto que rodeaba a la Eucaristía, de la cual forma parte central el Padre Nuestro. Y es el motivo principal por la cual se da gracias, por tener a Dios como Padre, por vivir como Hijo, por recibir permanentemente la vida divina en donación. Orígenes, un padre de la Iglesia, afirmaba: no nos atreveríamos a dirigirnos así a Dios si no fuéramos hijos de verdad. De eso nos da muestra el antiquísimo documento de la antigüedad cristiana llamada la Didaché, o Doctrina de los 12 Apóstoles, que prescribía la disciplina del arcano, o sea, el secreto alrededor de la Eucaristía y del Padre Nuestro, que es su corazón y el motivo principal de la gratitud que en la Eucaristía se celebra. Los cristianos estaban agradecidos principalmente por esta nueva relación filial con Dios Padre. Esto es lo que agradecían en la Eucaristía: ser hijos, vivir como hijos, poder tener la confianza de dirigirse a Dios como a Padre. Leemos en ese documento de la Didaché: te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre de Padre, el nombre que hiciste morar en nuestros corazones. Y continúa la Didaché dando gracias por el modo como sucedió cosa tan bella. Dice: por el conocimiento y la fe y la inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesús tu siervo. Este era el motivo de la gratitud cristiana. Esta confianza filial con Dios Padre, centro de la celebración cristiana de acción de gracias, motivo principal de la gratitud o Eucaristía. Esto era vivido y comprendido como la esencia de la salvación traída por Jesús. La expresión papá que se nos ha dado a emplear en la predicación
no es una novedad arbitraria, sino una forma nueva en la expresión de la evangelización. Una palabra de sabiduría y de profecía, a juzgar por sus frutos en las almas. Sin embargo, se convierte en un verdadero test del estado espiritual del corazón creyente. Papá nuestro que estás en los cielos. Ante esta expresión se produce una inmediata división de los espíritus.